Buenos días a todos. Y la verdad que muchas gracias, Eduardo, por esas palabras tan entrañables que siempre se agradecen cuando va uno a salir aquí y hablar. Pues la verdad que reconforta ir con toda la tranquilidad de que estamos en un grupo de amigos. Así que obviamente dar las gracias a Anapor por invitarme, por contar conmigo y obviamente a todos vosotros, compañeros, por estar aquí. Vamos a empezar con hablar un poquito del mercado. He preparado una presentación pues, para contarnos un poco las circunstancias que tenemos ahora mismo, de cómo se está comportando ahora mismo el mercado, por dónde vamos, cómo está ahora mismo nuestro sector, no solo pensando solo en España, sino pues también qué es lo que está pasando con los otros mercados de la Unión Europea y, obviamente, como ya bien sabéis, los otros mercados que a nosotros nos influyen mucho, que son los mercados de los países terceros. A ver, encendiendo y pasando. Así que, sin más dilación, vamos a ir empezando pues, para ver un poquito la descripción de la situación actual que tenemos y luego vamos a ir viendo las perspectivas que nos podemos ir encontrando. El sector porcino, hasta incluso ya también lo ha dicho el compañero José, nosotros somos el sector más importante ganadero de España. Casi ya nos acercamos a los 7.000 millones de facturación. Eso solo y exclusivamente la parte ganadera. Si lo sumamos la parte industrial, obviamente, sin la cual no nos podemos despegar, que son nuestros compañeros de viaje, estaríamos hablando casi de entre 18 y 20.000 millones de facturación. Habría que ponderarlo porque, al fin y al cabo, cuando ves estos datos no sabes si son muchos o pocos, pero lo que estamos claros es que casi entre la parte ganadera e industrial estamos hablando del 2% del Producto Interior Bruto de España. Es bastante, es decir, hay muy pocos sectores que tengan un peso específico individual tan grande como nosotros. En el tema agrícola-ganadero, nosotros obviamente en ganadería somos los número uno con ese 34% y en tema agrícola sí que estamos por detrás de la gran partida de frutas y hortalizas que tiene más peso que nosotros, pero es al fin y al cabo todas las frutas y todas las hortalizas juntas contra una sola especie ganadera que es el sector porcino, con lo cual obviamente lo primero son unas palabras muy importantes de orgullo del sector que hemos construido. A nivel de la Unión Europea somos el segundo país productor de carne. El primero está Alemania con ese 23% de todo el conjunto de la Unión Europea, España con un 18%, prácticamente en 4 años hemos pasado de representar el 16% de la Unión Europea al 18%, con lo que eso es un empuje muy importante con esas casi 4,3 millones de toneladas de carne producidas al año. La situación actual. Estos censos prácticamente los ha publicado esta semana Eurostat, o sea, todavía no los han hecho públicos en todos los medios, pero esta es la evolución que tenemos del sector, sobre todo desde el punto de vista de que ya como censo estándar de España ya sí que nos podemos decir que estamos casi estabilizados y conseguidos los 30 millones de animales de censo, foto fija. Ya sabéis que incluso en las últimas semanas ha habido alguna publicación mediática confundiendo animales sacrificados con censos. Nosotros tenemos 30 millones de animales. El año pasado, ya lo veremos, se sacrificaron 51 millones de cerdos. Hemos incrementado los animales pese a haber reducido el número de cerdas. Ahora mismo estamos en 2.511.000. 2.511.000 que incluyen, siempre lo digo, las cerdas futuras reproductoras no cubiertas y al ibérico, con lo cual, para hacernos una idea de cuáles son las cerdas real, efectivas y productivas de España, habría que estar quitando alrededor de las 380.000 cerdas ibéricas que tenemos y alrededor de un flujo más o menos estándar de unas 300 o 290.000 cerdas futuras reproductoras no cubiertas que no tendrían que estar dentro de esta ecuación, sobre todo desde el punto de vista de cuando hacemos las cuentas de cuántos animales producimos, sacrificamos, cuántos animales, de cuántas cerdas partimos. Las otras partidas, como veis, pues prácticamente estandarizadas. Sí que os he puesto la comparativa del año pasado, directamente, que es como se hace, la interanual, que es donde hemos descendido en alguna categoría, y luego también la de diciembre, que fue los últimos censos publicados, donde prácticamente casi todos los valores hemos aumentado. Es decir, tenemos ahora mismo un incremento de la producción que se va materializado, obviamente, porque tenemos más cerdos a sacrificio. Estructura de granja. Pues esto es una de las cosas más características que tenemos dentro del sector español. Prácticamente, si lo comparamos la evolución de las estructuras de granja con otros países, nos vemos que todos los países están disminuyendo el número de granjas y en el sector porcino en los últimos 4 o 5 años lo hemos estabilizado. Lo hemos estabilizado porque
obviamente se están reduciendo granjas, sobre todo los del grupo reducido y grupo 1, y se están manteniendo las del grupo 2, incrementando grupo 2 y grupo 3, que son las granjas. Las de grupo 2 son aquellas que están entre las 120 y 360 UGMs y las de grupo 3 de 360 a 864 UGMs. Pero para verlo de forma más clara, nos centramos en lo que son las granjas de verdad de porcino, quitando todo lo que son otras alternativas. Cuando decimos realmente granjas de porcinos, ¿cuántas hay? Alrededor de unas 46.000 granjas de porcino en España. Total de granjas o de centros autorizados donde podamos tener un cerdo en España, 86.000, perdón, obviamente. Pero realmente lo que son las granjas productivas en España estamos hablando de 46.000, de las cuales 2.065 son las del grupo 3, aquellas que tienen más de 360 UGMs, y es en el que se ha ido incrementando prácticamente en los últimos años en un 20%, y el grupo 2 con las 8.500 granjas que están entre las 120 y las 360 UGMs. Con lo cual, desde el punto de vista de estructura del sector, ya lo veis, que es bastante estabilizado o incluso, paradójicamente, en algunos años, incrementando el número de granjas. Con todo esto que tenemos, pues una producción en constante crecimiento. En el año 2017 sí que frenamos un poco. Ya veis que en el año 2017 incrementamos los sacrificios en un 2%, llegando a una cifra totalmente récord, pero es todos los años estamos consiguiendo ese récord de producción, que son los 50 millones de animales sacrificados en España. Este año, en el 2018, lo que llevamos del año, en solo 6 meses, ya estamos por un 7% por encima de lo que hicimos el año pasado. Es decir, todos esos incrementos de censos realmente se materializan. Me vais a disculpar, voy a ir un momentito para atrás, porque ahí vemos también que os he traído los lechones de 20 kilos, los lechones de 20 a 50 y los lechones de 80, con unos incrementos de un 5 y de un 9%. Es decir, esos son los animales que dentro de 2 y de 6 meses van a aparecer dentro de las estadísticas de sacrificio, con lo cual obviamente estamos esperando unos incrementos que ronden entre el 5 y el 9% que se están materializando ya con ese 7% que tenemos a mitad de año. En producción de carne todavía más. Si hemos aumentado un 7% en estos 6 meses los animales sacrificados, en producción de carne vamos en un 11,22%. Con lo cual, es lógico pensar que hay una oferta mucho más importante en el sector español, se está creciendo, además, obviamente, también en número de cerdas, lo que también va a repercutir directamente en los precios, desafortunadamente, que es lo que nos está pasando. Siempre nos centramos, y siempre, obviamente, los datos que tenemos mucho más claros son los nuestros. Cuando hablamos de un sector, que lo importante es la transparencia, muchas veces cuando nosotros sabemos las granjas que hay, las capacidades, sabéis que obviamente tienen que estar todas las granjas legalizadas con capacidades, sabemos cuántos animales tenemos. Nuestro siguiente eslabón, que es la industria, a veces tenemos poca información de ello. Entonces, yo intento ir consiguiendo indicadores que nos vayan dando de cómo se está comportando nuestra industria cárnica, porque estamos todos en el mismo barco. Sobre todo, saber exactamente qué capacidad tenemos. Iba a decir una palabra, pero vamos, al fin y al cabo, es simplemente hacer un pequeño ejercicio de qué capacidad tienen nuestras industrias cárnicas de absorber o de demandar este incremento de cerdos que estamos teniendo. Porque ya lo sabéis que la lectura es que nuestra industria cárnica está creciendo, está exportando más y está demandando más cerdos. En el 2017 se sacrificaron 50 millones de cerdos, con la tendencia que llegábamos ahora mismo en el 2018 y que normalmente la primera parte del año se sacrifica un poco menos que en la segunda parte, podríamos decir que este año podríamos llegar a los 53 millones de cerdos. Cuidado, y es una cifra muy importante. En el año pasado, capacidad real de sacrificio de nuestras industrias estaba en 54 millones de cerdos. En este año, la capacidad real de sacrificio la tenemos en 60 millones de cerdos. ¿Qué es la capacidad real de sacrificio? No os volváis locos, es un dato que me he inventado yo. No, es simplemente coger el mes que los mataderos han conseguido sacrificar más animales y extrapolarlo durante 12 meses, es decir, saber a cuánta es la capacidad máxima que podrían ir nuestras industrias. Por lo tanto, tenemos un colchón casi prácticamente de 8 millones de cerdos a favor del industrial, es decir, tenemos margen. Lo que pongo al final, capacidad máxima de sacrificio en España, no tenemos ni idea. O sea, eso sería ya ir planta por planta para saber exactamente hasta cuánto podríamos llegar. ¿Por qué incluyo también esto? Porque obviamente ya sabéis que dentro del sector se van a producir cambios importantes en el sector industrial. Se está empezando a construir el matadero de Binefar, que va a tener una capacidad bastante importante cuando esté funcionando. Posiblemente el otro de Teruel también pueda ser y empiece a arrancar las construcciones a partir del año que viene.
con lo que nos podemos encontrar que de la capacidad actual que tenemos de sacrificios, pues incrementar posiblemente en 1 o 2 años otros 3 o 4 millones de cerdos de capacidad de sacrificio real con plantas nuevas, puede ser, veremos y lo podremos analizar si puede ser bueno o malo, porque esos cerdos y esas plantas hay que conseguirlos. Y no es tan fácil crecer tan rápido y sobre todo de una forma estructurada. Lo que más nos interesa, vender. ¿Dónde estamos vendiendo? Pues obviamente nosotros, aparte de tener el consumidor más o menos controlado en España y satisfecho, tenemos que vender a terceros países. Estos incrementos que estamos teniendo en la producción principalmente se deben a que las industrias cada vez están exportando más. En lo que llevamos de año hemos incrementado las exportaciones casi en un 5%. En el año pasado se cerró el 2017 con un 5,3% y ahora tenemos un 4,8% de incremento en lo que vamos de año. Principalmente lo que exportamos, carne fresca. Cierto que los valores que dan más valor añadido son los jamones y las paletas curados y los cocidos, pero lo que estamos principalmente exportando es carne fresca con ese incremento de ese 4,8%. Positivo, por un lado, porque obviamente estamos exportando más volumen. El problema de este año, obviamente que se esté viendo en la lonja, es que de todo el volumen que estamos exportando, que exportamos más, un 4,8% más, resulta que todo eso lo estamos vendiendo un 4% más barato. Entonces, ahí es donde uno de los problemas que está viendo este año. Una gran competencia y una gran competitividad en países terceros que está haciendo que el precio de venta, para conseguir poner volumen en el mercado, tengas que abaratar el producto. Nuestros destinos principales, China en segundo lugar. Sabéis, 2016 fue el año de China que estuvo en primer lugar, pero ha vuelto otra vez Francia a ser nuestro principal destino. Francia, China, Italia, Portugal son nuestros principales destinos que tenemos a la hora de exportar. Considerando, obviamente, que exportación pura y dura es China, lo demás es comercio intracomunitario. Japón, Corea del Sur, República Checa. Han crecido bastante República Checa, prácticamente un 56% las exportaciones en este año hacia República Checa, que era un país que prácticamente hace 2 o 3 años estaba en el puesto 20 de nuestras exportaciones y ahora mismo creciendo abundantemente, es decir, con mucha evolución de nuestras exportaciones. Para ir viendo un poquito, que esto también es otro ejercicio para ir comprobando cómo va la cadena nuestra, que al fin y al cabo lo que nos interesa, nuestra cadena cárnica, no solo saber nosotros, es saber qué diferencial de precio tenemos en la producción e intentar estimar qué es lo que está pasando en la industria. Os digo que la industria es mucho más complicado, porque en la producción tenemos los costes de producción, que prácticamente lo sabemos todos. En España tenemos una herramienta fantástica que son los compañeros de SIP Consultors, obviamente, pero nosotros tenemos un precio de mercado, con lo cual sabemos perfectamente el valor del cerdo. Del 2007 al 2018 las estimaciones es que bajen un 9,5%. La verdad que es muy curioso, en la gráfica lo veis que prácticamente este año está calcando al 2015, bastante curioso. El año 2017, que tuvimos obviamente unos precios muy importantes, una caída muy brusca a final de año, y este año pues prácticamente en la misma línea, con lo que los expertos también, la tendencia sería que desafortunadamente a final de año pues estaríamos pues rozando el euro si no se solucionan los problemas. Media estaríamos hablando de este año en 1,14 con ese descenso de ese 9% en precios. ¿Cómo podemos ver qué es lo que está pasando en la industria? Pues yo voy siempre al despiece de Barcelona, es decir, es el indicador de cómo se vende la carne en fresco en España. Nosotros tenemos el cerdo vivo, Merco Lleida, despiece de Barcelona, ponderado por producto, obviamente, en función del peso que tiene cada uno en la canal. Yo lo que hago es una estimación directamente para sacar un precio medio, por así decirlo, que sea comparable con Merco Lleida. En este caso, del 2017 al 2018, el descenso del precio es de un 6,61%. En producción, un 9%. En ventas de carne de los mataderos, un 6%. No todo, obviamente, se dedica al despiece en fresco, ni todo se queda en el mercado español, sino que mucho ya hemos visto que va a la exportación. ¿Qué es lo que exportamos? Todas estas partidas. Esto es el valor de las partidas, el valor económico. Ya sabéis que las carnes exportamos prácticamente el 72% de lo que exportamos es carne, pero es lógico que lo que tiene más valor individual son los jamones curados, los cocidos y los embutidos. Jamones curados un 9%, embutidos un 9% y luego los otros, pues francamente residuales. El precio que han conseguido nuestras industrias, o que tienen nuestras industrias, por así decirlo, también ponderado en función del peso de cada una de las piezas, ha sido una reducción de un 4,3%. Es
Entonces vemos que la cadena, que es al fin y al cabo la conclusión que os quiero llevar a este punto, no está lo suficientemente estructurada como nosotros creemos. Es decir, nosotros, el productor ha bajado prácticamente un 9% el precio, el matadero para carne fresca un 5% y el matadero para exportación un 4%. Los diferenciales a ellos les salen positivos y al productor le sale netamente negativo. Si yo compro un 9% más barato y vendo solo un 5% más barato, tengo un diferencial de un 4% positivo. Lo digo porque a veces cuando dice la gente, bueno, y estos avances y estas necesidades que tienen las plantas por más cerdos y por más sacrificio, pues mientras que aquí en la parte de producción tenemos una pérdida de poder adquisitivo en este año, en la parte industrial, gracias a la producción, la sigue manteniendo. Con lo cual, los compañeros de viaje, que son compañeros de viaje, este año no tienen nada en qué quejarse. Pasamos a la Unión Europea. Eso es lo que tenemos en España. En la Unión Europea, con los censos, también nos viene a ver pues, un poquito qué es lo que está pasando con otros países. Prácticamente igual que en España, Holanda y Dinamarca han crecido en censo, Alemania no, es decir, en el contexto en el que estamos, el gran productor de carne europea que es Alemania bajando censos, y además ya tenemos una distancia bastante importante con ellos. Ya lo sabéis que desde hace 2 años estamos por encima de Alemania en censo, pero resulta que ahora mismo la última encuesta de mayo ya es que les estamos superando prácticamente en 3 millones de cabezas. Nosotros estamos por encima de los 30 y ellos han bajado por debajo de los 27 millones, que parecía también que era una cifra que no podían, por así decirlo, que iban a mantener Alemania. Bajando Alemania el número de cerdas, bajando cerdas cubiertas, muy importante, y bueno, en el caso de los cerdos sí que ahora mismo tienen un déficit de animales internos, pero tienen más lechones. Los que sí que están creciendo fuertes son los daneses, lo veis, todos en positivo, incrementando tanto en censo total como en reproductoras, como en cerdas cubiertas y en animales. Holanda, obviamente, es un caso un poquito diferente porque igual que tiene un gran censo de lechones de menos de 20 kilos, automáticamente cuando llegan a cebo sus censos disminuyen muchísimo. Es el gran productor de lechones que exporta, con lo cual aquí lo que tenemos es que lo ideal sería que en Holanda lo normal es tener por lo menos alrededor de entre 5 y 6 millones de lechones, pero obviamente los quita y los saca para afuera. Estos son los 4 principales países productores. Los otros todavía no han dado los datos, ni Francia ni Polonia, que son los otros más importantes, todavía no han actualizado los datos de censo. Pero sí que nos da un poquito de una idea de cómo se está comportando Europa. A nivel de previsiones de producción, pues igual que en España. Si hay más cerdos, se sacrifican más cerdos y es que se están sacrificando más cerdos en toda Europa. Llevamos en el primer trimestre un incremento de un 2,6% de cerdos y en el segundo un 2,9%. El año pasado, las previsiones que hicimos, la verdad que prácticamente las clavamos con ese incremento de un 1,2% y fue lo que se hizo en la Unión Europea. Este año las previsiones son un incremento de un 3,5%. Veremos el tercero y el cuarto trimestre si se cumplen las perspectivas. Estos son los datos que ha presentado la Comisión hasta mayo, donde son los incrementos de sacrificio de cada uno de los países. Se ve mal, o sea, no os preocupéis. Lo que sí que llama más la atención es el segundo país que ha incrementado más los sacrificios, Rumanía, con un incremento de un 16,9% comparado con el año pasado. Luego lo podremos debatir en otro punto específico que hablaremos. Eslovaquia también. España, con Polonia, estamos aquí, con estos incrementos. Digamos que Alemania está aquí con un descenso de un 0,4% en sacrificios. Producción de carne, obviamente, paralelo a cómo va. Y todo esto pues, nos genera la situación de precios que tenemos actualmente. Esto es el precio del cerdo gordo, donde lo tenemos ahora mismo. Estos son los últimos datos de la Comisión de agosto. Estamos ahora en septiembre, que está bajando. Pero, claro, comparado con toda la curva del año 2017, el diferencial que tenemos es muy alto. Es decir, prácticamente en la Unión Europea, en el conjunto de la Unión Europea, hay una reducción de un 12% de precio. En España de un 9%, en el conjunto de la Unión Europea de un 12%. Es decir, la situación de un exceso de oferta está repercutiendo directamente en los precios. Y el precio de lechones ya lo estáis viendo también, no solo en España, sino en el resto de los países, que prácticamente el verano ha sido criminal para los lechones y estamos ahora mismo en unos niveles bastante bajos. Y además, con bastantes diferencias, diferentes países. Está el lechón holandés, que prácticamente podría estar en 40 euros, el alemán en 45, el danés también rondando los 48, el lechón belga en 24.
Esta es una diapositiva también interesante desde el punto de vista del mercado internacional, para ver cómo nos estamos comportando en los países terceros. Este es el precio que tenemos comparado con Estados Unidos, con Canadá y con Brasil, Unión Europea, obviamente. Y ahora mismo tenemos un diferencial muy alto. Es decir, la Unión Europea es el verde, es el azul, que estaríamos en 153 euros por tonelada, por cada 100 kilos de carne. Todos están ponderados en la misma moneda. Y ya sabéis por las noticias que hay tanto en Brasil, que están ahora en una crisis fuerte, como en Estados Unidos, donde los precios son mucho más bajos. Competir en países terceros, arrancamos de este precio comparado con este diferencial. Otra de las circunstancias que están forzando a vender más barato fuera. Bueno, este es el tema otro tema importante, que son las divisas, el cambio monetario. Cuando tienes un dólar fuerte, pues es mucho más fácil para exportar. Cuando sube el euro, pues obviamente es más complicado. Ahora mismo habéis visto que los brasileños pues están teniendo más dificultades, y es que también es verdad que el real se está valorizando mucho, con lo cual una moneda fuerte dificulta las exportaciones. Por último, de la Unión Europea, movimientos. Normalmente nunca traigo y pongo las importaciones, porque las importaciones son muy pocas las que hacemos a la Unión Europea. Simplemente por remarcar una cosa importante dentro de los países a los que importamos de la Unión Europea, que es el que está en sexto lugar, China. Estamos importando 453.000 toneladas de producto chino a la Unión Europea. ¿A España importamos producto de China? Sí, bastante. Y si principalmente, aparte, el producto estrella que traemos de China son las tripas calibradas. Sabéis perfectamente que prácticamente la limpieza de tripas en España es minoritario, igual en la Unión Europea. Prácticamente el 85 o 90% de todas las triperías de la Unión Europea van a China, se calibran, es decir, se limpian, y luego las recompramos. Ahí lo dejo. Las exportaciones sí, subiendo un 0,6%, y también obviamente nuestros principales destinos son los que siempre son. China, Japón, Corea, bastante estabilizados. Bien, luego los vamos a ir viendo cuáles son las previsiones que tenemos a corto plazo para ellos, porque os quiero hablar un poquito de todos los países del mundo para tener ya una foto de realmente de cuál es la situación. A nivel mundial, China es el número 1 de la producción, la Unión Europea el segundo, Estados Unidos, Brasil, Vietnam, Rusia, Canadá son los grandes productores de carne. 4 tablas, son muchos datos, pero no os preocupéis, solo os voy a marcar los más importantes para saber cómo están evolucionando cada uno de nuestros mercados. A nivel de producción, ya sabéis que China es el número 1, aumentando producción para este año, previsiones del USDA. La Unión Europea también, Brasil bajando, Estados Unidos creciendo mucho, 4,8%, con un incremento a nivel mundial de oferta de carne de cerdo de un 2,3% para el 2018. Es decir, estamos metiendo más leña al fuego. Consumo. Obviamente también el gran consumidor es China, la Unión Europea subiendo, Rusia un gran consumidor pero bajando, Estados Unidos también incrementando el consumo, México muy importante, ya lo veremos, incrementando el consumo de lo que va necesitando, con lo cual se supone que este año más o menos también el incremento de la producción puede ser compensado por el consumo. 113 millones de toneladas de carne y productos cárnicos del cerdo, que es lo que se consumen anualmente. La gran pregunta que siempre tenemos, muy bien, de todo esto que se produce y que se consume, ¿cuánto es lo que se mueve? Vamos a ir a las cifras primeras más importantes. 113 millones es el que se consume, y resulta que entre 7 y 8 millones es lo que se comercia. Estamos hablando de que prácticamente ni un 8% de la carne de cerdo es la que se mueve entre los países. Para nosotros es de vital importancia. Estamos prácticamente con un nivel de un 180% de autoabastecimiento. Pero realmente a nivel mundial, la cantidad de carne que se comercializa, que se mueve entre países, no es tan grande. Considerando una excepción, que aquí en estos datos consideramos a la Unión Europea como un conjunto. Es decir, los movimientos que tenemos dentro de la Unión Europea se neutralizan porque a efectos prácticos no es exportación. ¿Quiénes son los que van a incrementar la importación? México, un 10%. Cuidado con China, ya sabemos que estaba bajando. Tuvimos el Golden Year, el gran año en el 2016, con esos 2.100.000 toneladas de importación de China. Se están volviendo. Partimos del 2015 con 1 millón. Creemos que siempre se va a ir manteniendo y va a necesitarlo, y con los fenómenos que están pasando en China, pues es probable que aumente. Japón aumentando, México aumentando.
Curioso, Rusia cada vez disminuyendo más, o sea, el objetivo de Rusia de llegar al autoabastecimiento, pues están en ese objetivo, intentando conseguirlo. Así que es un mercado que fue lo que fue, desapareció y está claro que va a ser muy difícil que algún día vuelva. Y las exportaciones, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Quiénes son nuestros competidores? ¿Quiénes son los que más van a exportar? ¿Quiénes son los que nos estamos peleando actualmente? Nosotros, como Estado, como la Unión Europea, somos los principales, pero ahí está ese incremento de Estados Unidos, que cada vez está posicionando más carne fuera, encima con unos precios muy bajos en la materia prima, es decir, en el cerdo. Brasil bajando las exportaciones, por ese incremento del real y además por un incremento del consumo interno. Ya no necesita exportar tanto. China sigue exportando, Chile gran exportador, México exporta. Es importante, pero tenemos ese 10% de México que cada vez va aumentando más la importación. Es decir, el panorama que tenemos actualmente puntual es que tenemos una sobreoferta de cerdos a nivel mundial que está trayendo los precios hacia abajo. Las compensaciones, pues lo que se está produciendo es una gran competencia entre grandes mercados. O sea, la Unión Europea y Estados Unidos ahora mismo tenemos un problema de competir contra mercados bastante importante. Y claro, es muy probable que muchas de las cosas pues tengamos por ese incremento fuerte de la producción en Estados Unidos. Hasta aquí, por así decirlo, una visión de lo más objetivo y de lo más real de todos los datos que he podido recopilar del sector. Y yo creo que tenéis todos una imagen de lo que pasa. Pues ahora pasamos a la segunda parte de la charla, en la que os pido que os olvidéis de todo lo que os he comentado, porque es que puede ser que cambie todo. Tenemos 3 aspectos encima de la mesa que son lo que nos puede cambiar el sector de la noche a la mañana. Uno de los aspectos que van a llegar el año que viene, que no le estamos haciendo mucho caso y ya veremos a ver el impacto que tiene, son nuestros queridos amigos ingleses. Se van de la Unión Europea. Se van ya de la Unión Europea, directamente el año que viene. Y ya sabéis que hay y están hablando sobre si hay acuerdos, si no hay acuerdos, si va a ser un Brexit duro, un Brexit blando. Simplemente por comentarlo, aunque ya lo sabéis, hicieron el referéndum, salió que se querían ir de la Unión Europea. Muy curioso que estuvo localizado por determinadas zonas geográficas, unos muy a favor del sí, otros muy a favor del no. Por redes sociales, perdonad que haga un inciso, está saliendo un mapa, que obviamente no he traído aquí porque no sé si es real, si es la fuente, en el que comparan cuáles son las comarcas del Reino Unido que han votado sí al Brexit con las comarcas en donde se declaró las vacas locas. Y la coincidencia es el 100%. Pero no lo he traído porque no sé si es verdad o no, pero resulta simpático. Lo que sí que es cierto es que la tensión social dentro del Reino Unido es bastante importante. Primero, por comarcas geográficas y luego por escalafón de edad. Porque los que realmente se llevaron el gato al agua por muy poco, por un 52 contra un 48%, fue porque los de mayores de 50 años votaron a irse y los de menores de 50 años quedarse. Es decir, que lo que dicen que los ancianos y los mayores son los que han tomado la decisión por los jóvenes del Reino Unido. Veremos qué es lo que pasa. Sí que es cierto que una de las cosas más importantes que ha tenido esto y que supongo que más problemas sociales que vayan surgiendo, pues irán viendo que una de las cosas más importantes que decían era pues esa cantidad de dinero que tenían que mandar a Bruselas, que qué bien si se quedaba dentro del Reino Unido. Resulta ahora que cuando se han hecho las cuentas hay un déficit del Reino Unido con la Unión Europea de 60 billones de euros que tienen que pagar y tienen que pagar la factura antes de irse. Es decir, todos aquellos que decían que qué mal los ingleses que estamos aportando más a la Unión Europea que el resto, pues resulta que cuando se han puesto las cuentas encima de la mesa es al revés. Y es una de las principales ejes en el que están en el debate, de cómo y con cuánto tiempo van a tener para pagar la factura de salida. Aquí no es cerrar la puerta e irte, pagas y te vas. El día en el que se irán, 29 de marzo del 2019 a las 0 horas. Y ahí hay que tener acuerdo, sí o no. ¿Cuáles son las diferencias? Os lo pongo aquí. Si tenemos un Brexit con acuerdo, pues bueno, pues más tranquilo. ¿Por qué? Porque vamos a tener el Reino Unido un país tercero, vamos a tener además unos años de continuación en donde la normativa comunitaria será vigente en el Reino Unido, se dará tiempo a hacer los acuerdos bilaterales correspondientes y encima, bueno, en ese tiempo Reino Unido seguirá pagando
las cuotas de la Unión Europea, no tendrá que tomar ni tomará ninguna decisión. Para las elecciones del año que viene que habrá en el Parlamento, ya obviamente Reino Unido no se presenta, ya no va ningún europarlamentario de Reino Unido. Otro de los problemas, obviamente, es que el fondo presupuestario total de la Unión Europea va a bajar, que es uno de los debates que hay ahora mismo con la PAC, y se va a reducir principalmente por la salida de Reino Unido. Pero con un acuerdo, por así decirlo, será un aterrizaje suave. ¿Qué pasará si no hay un acuerdo? Pues que en marzo del año que viene Reino Unido pasa a ser país tercero sin acuerdos comerciales. Cero. Es decir, no tendríamos un certificado ni para exportar ni para importar. Control absoluto de personas en frontera. Los camiones que puedan ir para allá posiblemente tengan que pararlos porque no hay ningún certificado que nos permita tener ninguna relación con ellos. No sabemos muy bien si la normativa comunitaria le entraría en vigor. Estamos hablando también incluso de los acuerdos que tiene la Unión Europea con terceros países. Si una vez que salga el Reino Unido, una parte de ese acuerdo es inglés, Reino Unido, o no. Es decir, en el caso del acuerdo de sin acuerdo que en Bruselas lo llaman el precipicio, o sea, lo han puesto así el nombre, directamente. Salir sin acuerdo se llama precipicio. Te tiras ahí y a ver qué es lo que pasa. Entonces, claro, ahí sí que vamos a tener un problema. Si llegamos a un acuerdo, si llegamos a un acuerdo, pues seguiremos funcionando, se aplicarán los aranceles de la OMC, lo tenemos claro, como cualquier otro país. Si no se llega a un acuerdo, la ruptura es total, hasta que lo tengamos, véase cuándo. ¿Y qué es lo más importante? Pues obviamente que vamos a tener efectos sobre nuestro sector. Nuestro sector, directamente sector porcino, estamos exportando alrededor de unas 70.000 toneladas al Reino Unido. Importar prácticamente nada, animales vivos de genética, ya lo sabéis que los importamos, pero como efecto directo sobre España, y estos son unos datos directamente del Ministerio, importante no es. O sea, obviamente son 70.000 toneladas, que son muchos cerdos. El principal problema son los efectos colaterales. ¿Por qué? Porque nosotros, principalmente, España, ya lo veis que estaríamos en el 6.º país que exportamos a Reino Unido, pero Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Irlanda sería un caos, estamos poniendo mucha carne y productos de porcino. Concretamente, alrededor de las 900.000 toneladas van de la Unión Europea al Reino Unido. Reino Unido también exporta a la Unión Europea, pero solo unas 175.000 toneladas, con lo cual la diferencia la tenemos fácil, alrededor de unas 725.000 toneladas que estamos metiendo dentro del Reino Unido, muchas veces de productos de valor añadido, que de la noche a la mañana se quedarían en el limbo. No sabemos si en el caso de un Brexit sin acuerdo se podría mover un solo kilo de estas toneladas al Reino Unido. En el Reino Unido están haciendo ya una política para intentar establecer qué pasaría en el caso de desabastecimiento del Reino Unido. Son deficitarios en alimentación y ya el Ejército está preparando un plan de acción en el caso de desabastecimiento, porque podría llegar el caso de que ellos quisieran comprar, nosotros quisiéramos vender, pero no estaría la relación comercial que nos lo permitiera. Con lo cual, veremos a ver lo que pasa. Directo como España no, pero de repente que aparezcan en el mercado comunitario 700.000 toneladas de la nada, sin propietario, pues ya sabéis lo que pasa cuando hay una oferta desmesurada puntual. Segundo problema que podemos tener en el mercado internacional, el amigo. A veces, y cuando sale por la tele, pues a veces cuando haces algunas declaraciones te echas una carcajada, pero el poder que tiene este hombre es espectacular. Y la distorsión que está haciendo dentro de los mercados internacionales van a pasar huella para todos. Y ahora mismo está invocado en una llamada guerra comercial de aranceles buscando equilibrar la balanza comercial de Estados Unidos. Es decir, si yo te compro 2 millones, tú me tienes que comprar 2 millones y si no me los compras, te los voy a gravar para que por lo menos el gravamen lo vas a tener igual. Está, sobre todo, pues con el tema de los aranceles de México. Tiene las cuotas para el acero de Australia, de Chile y de la Unión Europea. Por lo pronto, no han hecho ni Australia, ni Chile, ni la Unión Europea contra sanciones a productos agrícolas de Estados Unidos, pero ha propuesto incrementar otra vez en un 10% más, y ya sería un 25%, los productos chinos, es decir, que todos los productos que importen los americanos de China estarían gravados con un incremento de un 25%. El producto para chinos, para el americano, subiría de precio y ya sabéis que China está imponiendo también aranceles a la carne de Estados Unidos.
Y es lo que más ahora mismo puede estar distorsionando el producto, porque ahora mismo lo que estamos viendo es que efectivamente Estados Unidos está perdiendo un poco de algunos mercados. México va a hacer el acuerdo nuevamente y lo va a retomar, con lo cual seguirá exportando, pero veis ahí que el segundo, que es Japón, pues en los últimos años los tiene estabilizados. China cayendo, también en el mismo sentido que nosotros, pero teniendo en cuenta los precios que tiene Estados Unidos, debería estabilizarlo y está cayendo las exportaciones a Estados Unidos. ¿Eso en qué se convierte? Pues hay que ser sincero, en una oportunidad. Si hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, los que nos tenemos que salir beneficiados seríamos nosotros, siempre y cuando pues, no entráramos o no nos metieran en esa guerra comercial. Subirse aranceles y subirse precios de productos, y cuando se ha enseñado ahí que estamos nosotros tan altos en precio, nos conviene, porque si no, no podríamos competir con Estados Unidos. Ese incremento de aranceles de China a los productos de Estados Unidos nos permite ser más competitivos o, por lo menos, no bajar tanto los precios. Veremos cómo se comporta, porque igual apunta para China, que apunta para la Unión Europea, que apunta para la aceituna española. Así que tampoco tenemos que verlo como si fuera una oportunidad. Los aranceles son una amenaza. Por eso siempre sabéis que nosotros y la Unión Europea está trabajando en los acuerdos de libre comercio para intentar evitar las guerras de aranceles, que al final es gravar productos y distorsionar el mercado. Os he comentado que los 3 problemas más importantes que puede tener el sector, hemos dicho que es el Brexit, hemos dicho que es Trump. ¿Y cuál es el tercer problema que podemos tener nosotros dentro de nuestro mercado? Pensarlo por ahí, no sé qué se me ocurre que podamos tener por ahí danzando, que nos pueda afectar. Anda, nuestra amiga la peste. Pues esto sí que es un problema grave. Lo pongo para el último lugar, porque al fin y al cabo es lo que tenemos que reflexionar un poquito de cómo están las circunstancias. Peste, aparte de tenerla en África y aparte de tenerla obviamente en Rusia, ya son 8 países de la Unión Europea los positivos. Os voy a poner el mapa, el último de regionalización que ha hecho la Comisión, donde tenemos a Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Hungría, Rumanía y lo que más nos está preocupando ahora mismo, obviamente, es el salto a Bélgica. La peste empezó prácticamente aquí en Europa, en estas 2 partes aquí, en el 2014. En el 2014 y en el 2015 fue cuando ya se fue expandiendo por aquí. Estaríamos hablando de que en un año tendría más o menos este círculo. En el 2015 siguió expandiéndose hacia arriba. Os voy a ir dibujando círculos para que lo vayáis viendo. 2014, 2015. En el 2016, si vamos ampliando círculos, es cuando apareció, sorpresivamente hablando, un salto muy grande a República Checa. Os vuelvo a dibujar el círculo 2014, 2015, 2016, donde está entrando. 2017 llega a Rumanía y 2018, cuidado, que la verdad que podemos decir que pueden ser por saltos esporádicos, pero coincide bastante que la evolución, como se ha comportado en esos otros datos, podríamos estar hablando de un problema mayor. La gran cuestión que tenemos, ¿se está ocultando la peste en algún país? No lo sabemos, es muy difícil. Hoy en día es muy difícil ocultar que tengas la peste. La peste, de los casos de Bélgica, quien la alertó fue un ciudadano normal y corriente cogiendo setas, que se encontró a los 3 jabalíes y llamó a la autoridad correspondiente para decir que qué sucio estaba el bosque, que había 3 jabalíes muertos, que los recogieran. Es decir, que ni siquiera fue ni un veterinario, ni una autoridad de sanidad, ni nadie. Un ciudadano normal y corriente fue el que creó la alerta de haber peste en Bélgica. ¿Vale? Es obvio que si pensamos que hubiera peste en jabalíes en Alemania, algo habría salido por Twitter, por redes sociales. Es difícil de verdad de ocultar un problema grave. Pero nosotros ahora mismo somos un país libre y nosotros nos tenemos que poner en la circunstancia peor. Es decir, vamos a ver qué es lo que está pasando. Porque nos encontramos que Rumanía lleva prácticamente un año infectada y el país es un caos. La Unión Europea nos dijo que no iba a haber problema porque aquí en esta parte de Rumanía, que es donde está la curva del río, nada, se va a quedar aquí circunscrito y la enfermedad no va a saltar al río. Pues chicos, esto es dicho y hecho. A los 15 días había saltado el río por 3 puntos diferentes la enfermedad.
Y no es ningún río cualquiera, es el Danubio, ¿eh? Es decir, que no es que sea el río de mi pueblo. Ha saltado la enfermedad, con lo cual la contención que se está haciendo, difícil. Claro, nosotros ahora mismo, cuando la veíamos desde este punto de vista, la veíamos bastante lejos. Hasta incluso los que ya me conocéis, mi segundo país, que es Polonia, ya ni siquiera me atrevo a ir en verano por ahí, por si acaso, fuera, voilà, por Skype. Eso no contagia nada. Pero claro, teníamos la enfermedad aquí. La teníamos totalmente localizada. Ahora ha saltado aquí, a una pequeña parte donde se supone que hay un alto riesgo por comercialización y porque es un punto de encuentro de vías de rutas de comercialización. Pero bueno, tenemos un país que se llama Bélgica que es positivo. Antes, y lo sabéis, nosotros el principal problema que tenemos, las vías de transmisión de la enfermedad, y no me voy a meter mucho en ello, porque en la sala encima veo a Mateo de Pozo y veo a Quintiliano, que saben más de la enfermedad que yo, pues pueden ser por jabalí, por cerdo, por carne o por producto directamente para consumo. Luego tenemos el tema, obviamente, de las garrapatas y luego cualquier otro vehículo que lo pueda acarrear y llevarlo. Antes, nosotros y siempre, el movimiento de animales que hacemos desde Alemania y de Países Bajos, pues iban para acá. Claro, los focos los teníamos en este lado. Pero es que ahora mismo el 100% de los transportes de animales vivos que vengan a España van a atravesar un país positivo. Punto. Lo puedo decir más rápido, más alto, más claro. El 100% de los transportes de animales vivos que vengan para España van a pasar por un país positivo. Lo tengamos todo el mundo claro, ¿vale? Podemos tener las granjas de origen, las más bonitas de todos, con césped y con todo lo que quieras. 100% de los camiones que van a venir para España van a atravesar por un país positivo a peste. Que lo tengamos muy clarito. Esta es la zona donde ha salido, la región de Tallinn. Esto es una foto del Google Maps y, en principio, ya sabéis que como si no ha habido un contacto y no se han producido, perdón, que voy para atrás, si no ha habido ninguna detección de la enfermedad en todo este trayecto, pues obviamente no ha podido, o según la comisión, determina que no ha podido ir a cuatro patas, sino que ha sido el factor humano quien la ha llevado. Y la argumentación es que en esta zona es una zona de tránsito y efectivamente aquí hay, en el Google Maps lo pone, que hay una parada para camiones, es decir, hay un centro específico, que no ha salido, por cierto, que está ahí detrás, hay un centro específico de parada de camiones. Es donde dicen que es muy probable que la vía de contagio es que un transportista de un país infectado llevara en la cabina comida de cerdos que hayan tenido la peste, que se ha hecho salchichas, lo ha tirado a la papelera y la papelera lo ha comido un jabalí y se ha infectado. ¿Es probable? Sí. ¿Es posible? Sí. ¿Se puede dar en España? Sí. Si esto se da, pues estamos muertos de cualquier forma. Es decir, es muy difícil de controlarlo. Pero es que eso, igual que ha pasado ahora mismo en Bélgica, podía haber pasado en cualquier otro país de la Unión Europea desde hace 4 años. Nosotros mismos, aquí en España, no son cerdos, no son animales, pero tenemos un comercio de frutas y hortalizas altísimo. Es decir, camioneros que pueden ir desde Murcia o que pueden pasar por el Levante, que van a Lituania, que van a Letonia, que obviamente pueden ir a Ucrania, países de peste. Todavía no hemos tenido ningún caso. Gracias a Dios. Pero obviamente esa vía es probable. Pero lo lógico que te van a decir es que la peste va a entrar a 4 patas. O en un camión o andando. Si viene andando y que viene por jabalís, nos quedará unos pocos años. ¿Ahora qué nos queda? Pues que no la carguemos nosotros en un camión y nos la traigamos. ¿Cuál es ahora mismo nuestra posición? Y obviamente, pues esto, como os podéis imaginar, pues lo estamos trabajando bastante de cerca porque es el riesgo más absoluto que tenemos ahora mismo habido y por haber. O sea, no hay ningún otro factor que nos preocupe tanto como la peste. Esto es Bélgica, simplemente los últimos datos. Nada más tener 2 jabalíes positivos, automáticamente te cierran todo el país: China, Taiwán, Corea del Sur, Bielorrusia, México, Filipinas. También han cerrado, si no me equivoco, otros 2, pero son menos importantes. Automáticamente, con 2 jabalíes no puedes exportar. Bélgica tiene un 250% de autoabastecimiento. Nosotros un 180%. No estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Bélgica. Compañías alemanas y de Países Bajos han roto contratos con ellos de suministro. Se han confirmado 5 positivos y se estima que hay entre 10 y 100 canales de jabalís que están todavía pendientes de confirmar y que se han encontrado muertos en esta zona. Cuidado porque los jabalíes que se han encontrado ya estaban en descomposición, no eran canales frescos, es decir, animales que se habían infectado. Los expertos más en el virus, como los de allí al fondo, quiere decir que ya estaba el virus y que lleva el virus un mes y medio por ahí.
La zona afectada de 30.000 hectáreas tiene muchos jabalíes y lo que han hecho automáticamente es prohibir la caza en esos jabalíes. ¿Por qué? Porque lo que se ha visto es que la caza de los jabalíes lo que hace es dispersarlos y lo que puedes hacer es expandir la enfermedad lo más rápido posible haciendo la caza. Esto, hago un paréntesis, en República Checa, que entró en el 2016, entró solo en jabalíes, acordonaron la zona, metieron un pastor eléctrico alrededor de toda la zona donde estaban los jabalíes y unas feromonas para evitar que entraran y salieran, y metieron a los cazadores. Se pusieron a pegar tiros y los jabalíes salieron huyendo por ahí, rompieron el pastor eléctrico, todo lo habido y por haber. O sea, no hubo forma de contenerlos. Pero los han matado a todos y al 100% de los jabalíes de esa zona y llevan desde abril sin tener un solo caso de peste porcina africana en República Checa. ¿Qué hicieron? El ejército. Con láser nocturnos, con visión nocturna y con silenciador. Así es como han matado los jabalíes en esa zona de República Checa. Los cazadores son una herramienta de contención de poblaciones, pero no cuando vayamos a aplicar un programa realmente para quitarnos a los jabalíes del medio. Los cazadores son selectivos, no tienen por qué entender que no tiene que quedar ningún bicho de 4 patas de pie. Son una buena herramienta, pero son una herramienta para lo que nos gustaría, que es bajar poblaciones de cazadores. En cuanto tengamos un problema de esto, de verdad, o sea, teniendo el ejemplo de República Checa, ejército y pa'lante. Productos y estos países que han cerrado a Bélgica, pues simplemente os he puesto otros países como España, Francia, Alemania y Países Bajos que estamos vendiendo a estos países, que automáticamente si tienes peste porcina africana te cierran. China obviamente es el número 1, Bélgica no le vendía mucho. Nosotros el año pasado 373.000 toneladas, Alemania 362.000, Francia 114, Países Bajos 191, Dinamarca 368. Taiwán, Corea del Sur obviamente es otro de los destinos más importantes, México es el que estamos intentando abrir, automáticamente te cerrarían, y Filipinas también. Es decir, cualquier país de los que habéis visto que están aquí marcados, es decir, a Bélgica de la noche a la mañana acaba de perder todas esas toneladas de exportación. Imaginaros lo que puede pasar en cualquier país por un jabalí. Dentro de la Unión Europea y dentro de los países OMC, los que obviamente están de acuerdo con la regionalización de la OIE, no hay problema, solo se regionaliza lo que estaba, y perdonad que voy para atrás, lo que estaría en las zonas regionalizadas, solo se podría mover para esas zonas, no se podría salir fuera y el resto puede mover. ¿Qué es lo que nos encontramos, por ejemplo? Pues que en España están viniendo productos frescos para curar desde Rumanía, de zonas que son libres, teóricamente, pero aquí están viniendo productos cárnicos a España, lo mismo de Polonia. Se puede, porque obviamente aceptamos la regionalización. ¿Es un riesgo? Sí, pero son las reglas del juego. Si nosotros también incluimos y empezamos a pensar que la mejor opción es prohibir la importación, que es lo que nosotros hemos pedido, es decir, ¿cómo podemos hacer para cerrar España? Claro, estaríamos mandando un mensaje muy complicado, porque estaríamos mandando un mensaje a los países terceros que ni siquiera nosotros mismos nos fiamos de que la Unión Europea pueda contener la enfermedad y pondríamos totalmente en el disparadero al conjunto de la Unión Europea, con lo cual un país como China o un país como Corea del Sur o como Japón, pues diría efectivamente, si vosotros mismos no os fiáis de la regionalización que tenéis, yo tampoco, y os tengo que cerrar a toda la Unión Europea. Ese es un riesgo de credibilidad bastante importante. Pero claro, el riesgo de traernos la peste también es muy, muy importante. 2 palabras de Alemania. ¿Por qué? Porque es el gran país productor. Pero es que además es el gran movedor de animales. Alemania, estos son datos del 2016, importa casi 5 millones de cerdos para sacrificio e importa casi 12 millones de lechones, principalmente de Dinamarca. Pero es que además también es exportador. Y no solo es que importa lechones, sino que también exporta lechones y cerdo gordo a Rumanía, Polonia, a República Checa, países con peste porcina africana. Por eso siempre hemos puesto en el punto de mira los pobres alemanes, no porque queramos que tenga la peste, que esto es un mal para todos seguro. Pero el gran comercio que tienen como núcleo neurálgico de la Unión Europea les pone en un riesgo muy importante. Si tuvieran la peste, nosotros esta comparativa la hice de dónde vendemos nosotros en la Unión Europea. Es decir, si tú tienes la peste, te regionalizan, podrías seguir vendiendo, pero claro, todos los países terceros te los habrías perdido. Tendrías una superávit de toneladas que tuvieras que colocar donde y como fuera a cualquier sitio. Alemania está vendiendo a toda la Unión Europea. El único país que nosotros sí que tenemos mucho más peso de venta sobre Alemania es Francia, con lo cual uno de los destinos
de que si algún día Alemania tuviera peste, está clarísimo que sería incrementar su cuota de mercado en Francia para desplazarnos vía precios, con lo cual precios para abajo. Nosotros, España, movimiento de animales. Estos son los datos del Ministerio de Traces, del 15 de julio, los últimos que están. Las entradas totales de 2017 de animales vivos fueron 836.000. A 15 de julio llevábamos 1.074 animales. Es decir, en la mitad del año ya habíamos hecho mucho más de animales que el año pasado. Principalmente, obviamente, lo que trajimos son animales para producción, que estos son los lechones, para sacrificio y luego los de cría. ¿De dónde vienen? Pues de Alemania 95.000, de Dinamarca 35.000, de Francia 63.000, de Holanda, obviamente, que son los lechones, 727.000, Portugal y el resto, incluido Bélgica. Si lo vemos directamente por cada uno de los países, que estos son los datos del Ministerio, pues ¿de dónde vienen? De Alemania esos 95.000, para producción son los menos, principalmente vienen directamente para nuestros mataderos para sacrificio. De Francia, mucha genética, yo no sé si estos traces estarán bien, son 14.000 animales de genética que han venido de Francia en solo 7 meses, para producción muy poco y para sacrificio obviamente es bastante importante, y de Holanda, que son principalmente cerdos de producción. La situación está bastante complicada, y creo que todo el mundo sois conscientes. Nosotros hemos mandado el mensaje y lo tenemos claro de que hasta que no sepamos qué es lo que ha pasado y qué es lo que pasa en Bélgica, las precauciones deberían ser máximas. Y si habría que estar un mes, 3 semanas o 4 semanas sin traer nada de ningún sitio de la Unión Europea, sería lo ideal, porque necesitamos saber si hay realmente 100 jabalíes infectados, si hay alguna granja, si se han movido de esa zona, saber qué narices es lo que pasa, porque si no, el 100% de los transportes de animales vivos que traemos van a cruzar Bélgica. Y eso es un riesgo muy, muy importante. Obviamente me estoy refiriendo sobre todo al tema de los lechones holandeses, que pueden ser los damnificados. No queremos decir, obviamente, que vayan a traer la peste, pero sabemos lo que pasó en la última clásica, que no estaba en Países Bajos y resulta que entraron por unos lechones holandeses. El tema es bastante complicado porque lo tenéis claro, yo creo que todo el mundo, si entra la peste porcina en España, pues la reducción de producción y la reducción de precio sería para asustarse. Y a lo mejor me puedo pasar de alarmista o no me puedo pasar de alarmista. Cada uno saque sus conclusiones. Aquí yo creo que todos sabemos perfectamente cómo se comporta, qué es lo que puede pasar y qué es lo que pasa en los mercados y cómo dependemos de ello. Cada uno sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Nosotros ayer estuvimos con el ministro de Agricultura, precisamente por este tema. Bueno, entre otros. Teníamos 4 o 5 temas encima de la mesa, pero obviamente el principal es el tema de la peste porcina africana. Objetivo, incrementar los controles. Nuestro objetivo, que aquellos que tengan que traer animales porque su negocio dependa de la importación de animales, que pidan analíticas en origen, que los animales vengan sangrados. Sangrarlos aquí y determinar si son libres o no son libres de peste, bien, nos da tranquilidad. Pero un animal, aunque no se baje del camión, que le analizamos la sangre nada más pasar a la frontera de Francia, es nuestro. Y el brote es nuestro. Es decir, oye, es que el camión viene de Países Bajos y lo tengo parado en la Junquera. Muy bien, por la Junquera positiva peste porcina africana. ¿Vale? Esto no hay vuelta atrás. Se regionaliza, todos los mataderos de Gerona no pueden exportar y nos perdemos un 20% del comercio. ¿Vale? O sea, que lo sepamos por dónde vamos. ¿Que nosotros lo analizamos en granja? Pues nos da tranquilidad. Nos da tranquilidad y nos da también capacidad de reacción. Si entramos animales positivos de peste, está claro que cuanto antes los detectemos, antes se sacrificará y menos se reduce la propagación. Jabalí. Desde junio está prohibido traer jabalí silvestre, pero hemos pedido que también el jabalí de granja se pare totalmente, porque resulta que son cosas que te vas enterando de que un jabalí silvestre se convierte en un jabalí de granja si está más de 30 días dentro de una granja. Es decir, tú puedes cazar un jabalí y a los 30 días dentro de una granja se convierte en un jabalí doméstico. Es cierto que en 30 días tiene tiempo para demostrar si tiene peste o no, pero es un riesgo innecesario. Es un riesgo innecesario. Y todo lo que esté en nuestra mano deberíamos trabajar en ese sentido. Nosotros, como productores, para tener mucho cuidado con lo que traemos, porque la peste va a entrar a lo mejor por otra vía, pero sabemos que el 95% de las posibilidades es que venga andando o en un vehículo. Luego a lo mejor puede venir por la teoría del sándwich. Podrá ser, no te digo yo que no. Pero somos nosotros los primeros que tenemos que hacer para protegernos, para que no pase nada, o por lo menos hasta que se clarifique cuál es la situación que hay en Bélgica. Un salto de 1000 kilómetros es muy, muy, muy peligroso, porque nadie dice que
puede hacer un salto de 1.000 o de 2.000 kilómetros y te presenta en Valencia. Y ya para terminar, lo siento por esta última parte de lo de la peste, porque creo que es necesario que lo hablemos. Pero bueno, para terminar simplemente pues hacer un resumen de cuáles son las perspectivas que tenemos en el mercado. Estamos claro que tenemos un sector en expansión, nuestra industria cárnica está creciendo, nuestra industria está pidiendo más cerdos, con lo cual obviamente no estamos produciendo y estamos importando cerdos para sacrificio y más lechones. Vamos a tener una nueva Real Decreto de ordenación del sector porcino porque obviamente se necesita, no solo por las granjas en sí, por el medio ambiente, sino por lo que nos ha salido, que son las plataformas antigranjas. Los mercados internacionales con Estados Unidos tenemos una alta competitividad, veremos a ver qué pasa con el tema de los aranceles y toda una serie de incertidumbres, el Brexit, el Trump, los tratados de libre comercio y obviamente la peste. ¿Por qué? Porque puede ser una oportunidad o un desastre total. Si una oportunidad es porque si no nos entra la peste y nosotros seguimos abiertos a todos los mercados de exportación y la peste se encuentra en otros países o está haciendo una escabechina en China, como parece que lo está haciendo, demandarán nuestros productos, con lo cual, si exportamos más, esas previsiones de que a finales de año podríamos estar pues cerca del euro cambian totalmente y tiramos del mercado para arriba. Pero como nos entra la peste, me guardo lo que puede pasar. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Le habíamos pedido que no defraudara y yo creo que no ha defraudado. También le habíamos dicho, asústame un poco al auditorio para que no se vayan de aquí de rosita. Pero, coño, nos ha aterrorizado. Bueno, yo creo que abrimos un pequeño turno de preguntas, pequeñito, porque estamos en horario y no me gustaría ser yo el que lo incumpliera, pero si alguno queréis hacer alguna pregunta. Bueno. Allí al fondo tenemos a Quintilla Mateo que quieren hacer. Espera un momento que te dejan el micrófono, que no te oímos. Buenas tardes. Mi felicitación en primer lugar a NAPOR por este magnífico congreso. El del año que viene va a ser la bomba, ¿no? El 40 aniversario. El marco es excepcional y la ponencia extraordinaria. Y el ponente, pues como no podía ser de otra forma, no ha defraudado. Lo que pasa es que estamos aquí dos viejos rockeros y queríamos sugerir alguna historia. Lo que está claro es que Europa necesita una nueva legislación de lucha contra la peste africana. La situación epidemiológica ha cambiado. Podemos estar hablando, Miguel Ángel, con una magnífica buena voluntad, como tú tienes, y con una capacidad de intentar evitar que esto nos entre, pero son parches lo que estamos intentando. El censo de jabalíes ha cambiado enormemente, la mentalidad de la sociedad también. Los países terceros son nuevos, la peste no la conocían, y yo entiendo que los veterinarios de esos países, gracias a Dios, no han tenido la desgracia que tuvimos nosotros de saber cómo se lucha contra la enfermedad. La legislación comunitaria, se lo comentaba Mateo, la hicimos nosotros hace ¿cuánto tiempo? De lucha contra la africana, con lo cual el traje de hace 30 años ya no vale. Y yo me atrevo a sugerir que este congreso de porcinocultura científica, una de sus conclusiones sea sugerir a la Comisión el cambio de la actual legislación contra la lucha contra la peste africana. Porque si no, no vamos a ningún sitio. Es mi propuesta. Sí, bueno, yo tengo poco que añadir porque realmente yo es lo que te quería preguntar, Miguel Ángel. Primero, felicitarte por la presentación, que ha sido, como siempre, casi perfecta. Y poco más que añadir. Yo últimamente, cada vez que hablo con representantes de la Comisión y todo esto, es que creo que el comisario responsable se está basando en seguir con la legislación que hay de hace 30 años, que obviamente ya solo los criterios de regionalización son muy arbitrarios, no están ni siquiera establecidos. El control del comercio de jabalíes en vivo ha demostrado que no funciona. Están entrando en todos los países comunitarios camiones llenos de jabalíes en vivo y nadie se entera. O sea, no hay definido tampoco los controles sanitarios en origen, que yo creo que tendrían que legislarse.
La pregunta que te quería hacer es, en tu opinión, ¿cuál te parece a ti la perspectiva de que vaya a cambiarse toda esa legislación? Porque yo tengo mucho escepticismo, no veo ningún interés en el cambio. Entonces, no sé si estamos equivocando la forma de, en España, de nosotros, a través de Amprogapor, presionar por ese cambio de legislación. Porque yo no veo ningún intento de revisar planes de contingencia y normativa que está claro que ya no funcionan, porque no tienen validez por la antigüedad que tienen. Entonces, en tu opinión, ¿tú crees que el comisario va a abordar todo el tema de hacer una armonización de la legislación europea? Empezando hasta por programas de bioseguridad. Pues, bueno, muchas gracias a los dos. Se nota que obviamente son amigos. Pues no sé si asustaros más. Porque ese cambio en la normativa que ha estado trabajando la Comisión en los últimos 6 meses y que nos presentó prácticamente hace 2 meses, ahora mismo está en el cajón, está parada, ¿vale? Pero es que creemos que por lo pronto está bien parado. Aparte de que había a lo mejor alguna cosa interesante, como podría ser obligar a todos los países, mirad lo que os voy a decir, obligar a todos los países que se registren en el 100% de las instalaciones donde hay un cerdo. Ojo, cuidado lo que os digo, que estaba en esa. O sea, si lo tiene que poner la Unión Europea en ese borrador de esa normativa, imaginaros cómo está el asunto. Lo que pasa es que esa normativa lleva un paso un poquito más adelante, en el cual todavía no estamos seguros, y nosotros así lo transmitimos y por eso está en el cajón, de que tengamos que ir en esa línea, que es separar cerdo doméstico y jabalí. Es decir, regionalizar solo cerdo doméstico y no regionalizar jabalí. Vamos al tema más directo. En zonas positivas de jabalís, si la granja es negativa, se pueda mover animales. Claro, desde el principio lógico, y por eso nosotros se lo transmitimos directamente al director general, a Bangote, eso no nos cuadra mucho. Porque decir, oye, si yo tengo una zona que es positiva, donde hay jabalíes positivos que pueden o no pueden tener contacto con una granja, la granja, lo siento mucho, pero la granja tiene que estar en el hoyo. Es decir, la granja no puede mover animales. Yo no puedo consentir que la Comisión Europea, por presiones obviamente de una serie de países, diga que extremando las medidas de bioseguridad en una zona positivo, puedo tener compartimentos, que un compartimento sea una granja negativo, porque el riesgo es absoluto. El riesgo es absoluto. Entonces, ese era el principal principio, que era cambiar directamente. Ya sabéis que hay 4 zonas. La 4ª zona es solo Sicilia, Cerdeña, Italia, pero los otros son parte 1, parte 2 y parte 3, dependiendo si hay peste porcina africana en cerdo doméstico, en jabalí o mezclado. Querían reducirlo a 2, para simplemente saber si había peste en cerdo doméstico y jabalí o peste en cerdo, de tal forma que todo lo demás otro se pudiera mover. Eso para nosotros es un riesgo muy grande, con lo cual estoy con vosotros de que hay que dar una vuelta a la normativa. Cuando hablamos con la Comisión, incluso uno de los problemas que ponen es que la normativa de peste porcina africana solo la entienden España y Portugal, porque son las que la hicieron. Los otros países es que no entienden la normativa de peste, o sea, es un tocho difícil y hay que explicárselo como si fueran a la escuela. Y esos son los problemas que estamos teniendo en los planes de contingencia y en los planes de control. Si se producen saltos por factor humano, digamos, iatrogénico, de que alguien pone un producto en un sitio, pues bueno, pues esos son los riesgos que corremos. Pero teniendo un plan de contingencia y que la enfermedad se esté expandiendo desde las zonas donde tendrían que estar controladas y vaya expandiendo a las otras zonas, es que está fallando. O sea, estoy con vosotros. Pero por eso os lo digo, que totalmente de acuerdo con lo que decís, pero perdonadme que todavía sea más negativo. La posible mejora de la normativa está en el cajón y por mí creo que por lo pronto mejor que esté en el cajón si vamos a ir a aflojar requisitos. Yo creo que con esta respuesta de Miguel Ángel a la pregunta de Mateo y Quinti vamos a dar por concluida la sesión.